momento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio. Hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Entonces el texto central que vamos a ver hoy es Mateo 18, 23 al 35. Entonces, cuando Jesús relata la parábola del siervo malvado, consiste en un hombre que fue perdonado, ¿verdad?, de una deuda impagable. Aquí nadie tiene una deuda impagable porque ya la pagaron. Pero este a su vez rehúsa perdonar a un consiervo. Rehúsa pagar y no aprendió absolutamente nada. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces nos pasa en nuestra vida diaria, cotidiana, nos está pasando eso. La mentalidad hebrea ve el perdón no como un acto de sentimental, de sentimiento del corazón. No es como tú te sientas, no por el daño que ya te hayan hecho, como muchas veces lo entendemos en Occidente. No podemos entender la Biblia a lo ecuatoriano, porque no fue escrita por ecuatorianos. No podemos aprender de Biblia o entender la Biblia a lo americano, porque no fue escrita por americanos. No podemos entender Biblia a lo árabe, porque no fue escrita por árabes. Fue escrita por hebreos. Y esa es la única forma que nosotros tenemos que entenderla. Pero no estoy pidiendo que usted sea un judío, porque usted no lo es. Pero estoy entendiendo el cómo fue redactado el mensaje. Y por eso hemos entendido, nos han enseñado muy mal. En el hebreo bíblico se usa el término salat para perdonar, que siempre apunta a la acción divina de liberar, levantar, dejar ir una carga pesada, soltar, restaurar lo que está quebrado, borrar la culpa, restaurar la comunión que tenemos con nosotros mismos. Pero quiero decirlo, familia, que perdonar no se limita a olvidar, sino que implica romper las cadenas de deuda moral y espiritual que están tanto en el ofensor como en el ofendido. Es como la popular mención sobre tomarse un veneno para que otro se muera. Cuando Jesús habla de deuda en esta parábola, nos conecta a la práctica del libro de Levítico, cuando nos habla del año del jubileo, que se celebra cada 50 años en el mundo hebreo, o se celebraba, ya casi no se habla de eso. Y era la época donde las deudas eran canceladas, se devolvían las tierras a sus dueños originales y los esclavos eran liberados. Entonces acá nos está enseñando Jesús un símbolo de restauración y justicia. Dios nos ha hecho justos a cada uno de nosotros, pero justo sin justicia no es ser justo. El perdón es la señal que hemos experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y no es lo que nosotros podamos sentir, no es opcional, no es una decisión nuestra.
rehusar perdonar a uno mismo o perdonar a un prójimo no es del reino. Es permanecer en una condición sin Dios, en una esclavitud espiritual. Así que no podemos entender el perdón como un acto sentimental, sino como una decisión espiritual que abre las puertas del cielo. Las abre para libertar, para restaurar relaciones. Y es necesario que comencemos a leer el versículo tal cual como nos envía el mensaje de Dios. El reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Quiere decir que en este punto, generalmente, haciendo una analogía de cómo es la vida del mundo y cómo la compara para que la entendamos, sea realmente entendible para nosotros, nos está mostrando cómo es el reino de los cielos. Mucha gente dice, yo no sé cómo es el cielo, pero es que entonces no has leído las parábolas. Te hace una referencia de cómo es el cielo. El 24 dice que en el proceso le trajeron a uno de sus deudores. ¿A quién? Al rey, que le debía millones en monedas de plata. ¿Cuánto le debía? En el versículo 25, dice que no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendiera, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar su deuda. Quiere decir que en el versículo 25 nos está hablando que esto era una deuda generacional, o sea, estaban maldiciendo toda su generación. Entonces en el versículo 26 dice, el hombre cayó de rodillas ante su amo y suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó de deuda. En el Reina Valera dice, tuvo mucha compasión. ¿Qué tuvo? Ok. Pero cuando el hombre salió, dice, de la presencia del rey, ¿te acuerdas de este Jesús hablando? Aquí está en letra roja, quiere decir que su Biblia también. Esta es palabra de Dios. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, dice que fue a buscar a su compañero. Otra versión dice que se lo encontró en el camino, que también era un siervo, que le debía unos cuantos centavos, unas cuantas monedas de plata. ¿Cuánto le debía? Unas cuantas. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas, igual que él, ante él, y le rogó que le diera un poco más de tiempo, lo que él mismo había pedido. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó, exactamente lo mismo que él había hecho con el rey. En el versículo 30 dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara su deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron muchísimo. Vieron injusticia. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. El versículo 32 dice, entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, cruel, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo? Y para captar nuestra atención, pensemos en esta historia narrada por el propio Jesucristo. Pensémoslo un momento. Un hombre que debía millones de dólares.
fue liberado de esa deuda tan pesada, impagable. No tenía cómo pagarla. Pero el que al salir de allí se encontró con alguien que le debía unos cuantos cientos de dólares. Y lo encerró en la cárcel. Había recibido algo inmerecido, pero que él no estaba dispuesto a ceder en lo absoluto. Queridos hermanos, la idea central de hoy, de este sermón, de este mensaje, de esta prédica, es decirle a cada uno de ustedes que el perdón de Dios hacia nosotros es tan grande, tan maravilloso, porque la deuda que nosotros habíamos cargado en nuestra vida era impagable. La muerte eterna, esa era la deuda, ese era el pago por haber pecado. Nosotros no podíamos salir de allí solos, ni podemos hacerlo solos. Nosotros no tenemos excusa para retener el perdón a nadie. No somos nosotros nadie para no perdonar, no importando lo que nos hayan hecho. Y esta porción de la palabra nos recuerda ese año de jubileo que está en el libro de Levíticos 25, que invito a leer en su casa. El perdón de Jesús es como la fiesta que libera, que nos restaura. Es ese perdón del Yom Kippur que se celebra cada año, recordando el perdón, el acercamiento de nosotros que estamos libres ahora, después de la muerte de Jesús, que ellos no creen, pero que nosotros sí creemos, porque se rasgó el velo el día que Él murió en esa cruz. Y esto se complementa perfectamente cuando Pedro, 2 versículos antes de esta parábola, cuando le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús responde y dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En el contexto histórico donde sucedieron estos eventos, radica en una cultura donde la ley de Moisés enseñaba justicia estricta, ojo por ojo, diente por diente, dedo por dedo. Pero Jesús está revolucionando esto. Dice todo lo contrario, o da a entender todo lo contrario, donde derrama toda la gracia posible. Y dice que el reino de Dios, hay abundante gracia para todo pecado aquí en la tierra. Hay un perdón sin límite. Sostiene que el reino de Dios no se sostiene con culpas, sino con perdón sin límite, porque está lleno de gracia. Y todo está disponible para nosotros. Y no es casualidad que justamente cuando Pedro pregunta eso, Dios prepara esta profunda enseñanza para todos nosotros. Es como decirle a Pedro, bueno, Pedro, yo sé que, o discípulos, ustedes que me escuchan, diciendo Jesús, ¿no? Yo sé que la ley de Moisés dice eso, pero yo les voy a decir cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se basa en llenarlo de falta de perdón, ni de sentimentalismo, ni de deudas acumuladas. El reino de los cielos está ya lleno de libertad. El reino de los cielos está lleno de hombres libres que han nacido de nuevo con un pensamiento de reino.
Y tú eres bienvenido a ese pensamiento. Entonces, analicemos, por causa de esta propuesta de Pedro, Jesús nos habla de un reino. Pero analizamos cuál fue la respuesta de este rey llamándole siervo malvado. Dijo, el reino de los cielos es como un rey que perdona la cantidad de deuda que tú tienes o que nosotros podemos tener. Pero cuando no practicamos el perdón y no perdonamos, somos siervos malvados. Cuando dije, toda aquella deuda te perdoné, envié a mi hijo a morir en la cruz, y tú ahora dices, yo a ella no la puedo perdonar o a él no lo puedo perdonar. ¿No debes tú también tener la misericordia que yo he tenido contigo, hablando Jesús? Entonces analicemos con pausa cómo estamos llevando nuestras vidas. ¿Cómo estamos practicando nosotros el perdón? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Entonces su señor enojado los entregó a los verdugos. ¡Qué terrible! Que nosotros tengamos que ser arrojados a los verdugos porque no queremos perdonar. Algunos centavos, algunas traiciones, algunos chismes, algunas incomodidades. Cuando Dios te ha perdonado todo lo que tú hiciste y has hecho. ¿Cuántas veces tenemos que repetir lo mismo? Las veces que sea necesario, porque Satanás, comencé diciendo que él no se entrega y va a seguir visitándote en la medida que tú le des papaya. En la medida que se te olvide que tienes que perdonar a tu hermano. ¿Pero qué significa siervo malvado? Porque el problema no fue la deuda. Ya la había perdonado. El problema era la condición de su corazón. Tenemos corazones endurecidos. Y cuando tenemos corazones endurecidos, estamos negándonos la bendición nosotros mismos. No somos capaces de recibir bendición porque nosotros mismos estamos poniendo alcabalas para que la gente, las personas, el prójimo, no nos bendiga. Porque no tenemos un corazón dispuesto a perdonar. Toda deuda te perdoné. ¿Qué significa? Dios nos ha perdonado una deuda imposible de pagar por nosotros mismos. Nuestros pecados. Todos nuestros pecados se fueron en la cruz del Calvario. Colosenses lo dice. En el acta de los decretos están todos los pecados que tú y yo hemos cometido. Y aún así no somos capaces de perdonar al prójimo, a quienes nos ofenden. ¿Acaso el Padre Nuestro, la oración que enseña Jesús, que nos enseña Jesús, no le pedimos perdón a Dios, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Pero qué significa? ¿No debías tú también tener misericordia? Misericordia es resarcir el perdón hacia otro basándonos en el perdón recibido que transforma corazones. Yo diría amén a eso.
¿Pero qué significa? Mi Padre Celestial hará con vosotros. Hay una sentencia. El perdón no es opcional, es un mandato del reino. O lo haces o no lo haces. O lo haces o te vas a los verdugos. Eso lo dice. Y yo quiero ser claridoso contigo. Pero ¿cuál es la enseñanza espiritual de hoy? ¿Cuál es la fuerza de esta frase que nos comunica el Señor sobre el perdón? Es la disposición permanente de tu corazón a no ser ofendido, a ser humilde, sin un número calculado. Ya yo lo perdoné, pues él síguelo perdonando. Jesús muestra que el perdón es una marca del nuevo nacimiento. Es una marca del nuevo nacimiento. Es una marca del nuevo nacimiento. Y es una marca de nuestra nueva vida del Espíritu con Jesús. Porque si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Estamos renunciando a lo que ya Dios hizo en la cruz. Jesús nos invita a vivir con corazones empáticos, espirituales, entendiendo que el resentimiento, el odio, la rencilla son actos del demonio y no actos de un hijo de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Con cara cuando veas a la persona que te hirió o que te sentiste herido, porque a lo mejor ni te hirió, te dijo la verdad, pero te sentiste herido. Entonces vienes y te exprimes un limón en la lengua cada vez que lo ves. Y pones cara de limón amargado. ¿Pero qué nos exhorta Proverbios 4:23? ¿Qué nos exhorta? A ver, tampoco está, me la acaba de dar el Señor aquí en mi mente. Vamos, ¿qué nos dice Proverbio? A ver, sáltense un momentico muchachos, pónganlo en la pantalla. Proverbios 4:23. Nos exhorta a cuidar nuestro corazón por encima de todo, porque allí mana la vida del entendimiento espiritual que nos hace hacedores del reino de Dios y nos hace hijos de Dios, nos hace nacidos de nuevo, nos hace tener una vida distinta. ¿Vieron el video? Cuando la niña había sido roto por todo el mundo, por su padre, por el abuelo, por el maestro, por los compañeros. Y vieron a Jesús ahí en una moto. Bendigo a todos los motorizados que están aquí en esta casa. Pues Jesús no sabe cómo se usa casco, ¿eh? Y abraza a la niña y le da un regalo. Y ese regalo te lo quiere entregar el Señor hoy aquí. Te está entregando un corazón nuevo. Un corazón que te quita toda herida. Porque te lo pregunté, ¿verdad, querido? Te dije, Dios no te quiere roto ni te quiere reparado. Él te hace nuevo. Él te hace una nueva criatura. Él no quiere recoger los pedazos de tu vida. Él quiere hacerte una nueva criatura, una nueva persona, un hijo amado, porque así Él te creó. Dios nos ha perdonado gratuitamente. No tienes que pagar nada. El rey representa a Dios en este mensaje, en esta parábola, que siempre está movido por compasión. ¿Acaso eso no fue lo que dijo Jesús cuando vio a la multitud que andaban sin pastor? Pero la gente quiere andar sin pastor. Y quiero decirlo, y ojalá que esas personas que se han ido de la casa oigan este mensaje.
Gente de esta casa se ha ido cuando yo quiero realmente amarles, bendecirles. Yo hasta el pastor, hasta el domingo a la 1, después de la 1 no se mete en mi vida. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es más, yo no me quiero meter en la vida de nadie porque bastante tengo con la mía. Y muy ocupado que me tiene. Pero si tengo que darte un buen consejo, te lo voy a dar. Así eso cuesta que te vayas de la iglesia. Porque el perdón recibido exige un perdón concedido. Te exige. Si no estás dispuesto a perdonar, entonces ¿para qué lo puso en el Padre Nuestro? El siervo no quiso perdonar una deuda tan pequeña en comparación con la que él tenía. No hay una deuda más grande que la que ya pagó Jesús por tu perdón. No hay nada que te hayan hecho en esta vida que Jesús no haya pagado ya, con creces. Y en los idiomas originales la palabra perdonar significa dejar ir, cancelar, soltar. Suéltalos, por favor. Mucha gente anda con un muñeco amarrado a su cuerpo, un muñeco lleno de historias y de falta de perdón. Perdonar es soltar, liberar a otro de una deuda. Como Dios nos ha soltado a nosotros y nos ha hecho libres. Nos ha librado de una muerte eterna para una vida eterna. La empatía a la luz del Evangelio no se limita solamente a ponernos en los zapatos de los demás. Va más allá. Porque ahora somos nacidos de nuevo, 2 Corintios 5:17. Y hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo. Eres una nueva naturaleza, tienes un nuevo corazón. No niegues tener ese nuevo corazón. Recordemos a Saúl. Estrictamente en la palabra, en el libro de Samuel dice, en 2 de Samuel, dice que Saúl recibió un corazón nuevo y nunca lo usó. Y eso me dice que a veces Dios te tiene un corazón nuevo, limpio, purificado, y a veces lo rechazamos. Queremos seguir manejando nuestra vida con ese corazón feo, amargo, destruido, roto. Y esto significa que ya no podemos mirar las ofensas, los conflictos o las injusticias solamente con ojos humanos, porque vamos a perder. Sino debemos percibirlos desde una nueva dimensión, y esa dimensión tiene que ser espiritual. Sálgase de esa cárcel donde usted mismo se metió. A veces no ha podido ni dormir por las cosas que han pasado o que le han pasado. Pero muchas veces estas cosas son instrumentos que el enemigo utiliza para desviarnos del propósito de Dios. Y que Dios permite que hagas para que salgas de tu corazón, porque hay historia en tu vida que debes borrar. Y borrar espiritualmente. Te han querido sembrar amargura. Te han querido retener ese avance del plan divino que Dios tiene contigo. Cuando practicamos la empatía bajo la guía del Espíritu Santo, entendemos que la persona que nos ofendió es también alguien necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Perdonar entonces no es un favor. No es algo que le hacemos un favor a otro, ni una señal de debilidad nuestra. Es un acto de obediencia de un hijo de Dios, que tiene una visión espiritual que rompe cadenas del resentimiento, desarma los planes del enemigo, del adversario, de quien te tiene mantener enjaulado en prisiones de puertas abiertas. Porque ya las puertas no pueden tener cerrojo, porque ya Cristo lo hizo en la cruz.
Amén. Si es para Dios, déselo fuerte, si no. Pero vamos a leer, mira lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. José, con todo lo que le hicieron sus hermanos, dijo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso otra cosa, dispuso todo para bien. Él me puso como a cargo y en el encargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, incluyéndolos ustedes. José tenía la claridad de un rey. Así que la empatía espiritual no permite ver más allá del dolor. Si estás con dolor, no puedes perdonar. Si no puedes reconocer delante de Dios que tienes que perdonarte a ti mismo, entonces no podrá haber perdón en ti y estás negando lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo Jesús. Lucas 23:34 dice, en ese momento tan difícil, cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, les dijo a todos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pero Jesús estaba viendo con ojos espirituales. Suelta la carga. Déjalo ir. Convierte tu derrota en una victoria. Exalta el propósito que Dios te ha dado. Queridos hermanos, este mensaje es una invitación para todos nosotros, porque Jesús concluye diciendo, así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y aún así quise traerles una nueva opción, la que dice Mateo 6, 9 al 13. Y en el literal griego, no lo vamos a poner ahí, sino ahí está en NTV, pero lo voy a leer en koiné griego. Mire lo que dice. Y es el Padre Nuestro, en el original. Escuchen esto. Padre nuestro, en los cielos estás. Sea santificado el nombre tuyo. Venga el reino tuyo. Sea hecha la voluntad tuya, como en el cielo, sobre toda la tierra. El pan nuestro, el necesario, danos hoy, el necesario. Y perdona a nosotros las deudas nuestras, como también nosotros perdonamos a los deudores nuestros. En perfecto koiné griego está diciendo algo inerte, aquello que solo pueden cumplir los hijos de Dios. Y continúa diciendo, y no introduzcas a nosotros en tentación, sino líbranos a nosotros del maligno, porque tuya es toda la alabanza. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, hoy es el día de perdonar. Acepta el perdón de Cristo si aún no has recibido al Señor. Renueva tu compromiso de vivir en la gracia que Dios te ha dado, no en la amargura. Decide perdonar a quien hoy te ha ofendido. Deja esa deuda en manos de Dios. El Señor nos llama a ser libres, perdonadores, porque así es como se manifiesta el reino de los cielos aquí en la tierra.
Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.